En primer lugar, bueno, daros las gracias por estar ahí una vez más con nosotros. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Lidia Brea Alejo, asesora de Educación Físico-Deportiva para la Salud del Consejo COLEF y profesora de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, os cuento un poco lo que vamos a hacer esta tarde. Tenemos, bueno, pues la grandísima suerte de tener unos ponentes extraordinarios que iréis escuchando a lo largo de este ratito con nosotros. Vamos a hacer cuatro bloques diferenciados. Un primer bloque tratando aspectos un poco genéricos de la enfermedad y ahora, bueno, daré información de la ponente. Un segundo bloque en relación al papel del ejercicio físico como elemento preventivo de esta enfermedad. Un tercer bloque más centrado en cómo una persona que ha sufrido la enfermedad debe reincorporarse a la práctica de ejercicio físico. Y un último bloque de seguridad y responsabilidad profesional en relación, bueno, pues a posibles contagios, ¿no? de la enfermedad. Sí que contaremos al final del todo con un bloque y un turno de preguntas, por lo tanto, bueno, pues podéis perfectamente realizar vuestras preguntas que las incluiremos al final en ese bloque. Cada uno de los ponentes va a disponer de 10 minutos. Y bueno, pues sin más, voy a pasar bueno, a presentar a nuestra primera ponente. Bueno, ella es la doctora Raquel Blasco Redondo, es facultativo, especialista en medicina interna en el Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León, licenciada en medicina y cirugía y especialista en medicina interna, y además es coordinadora de la unidad de investigación, bueno, de esta institución de la Junta de Castilla y La Mancha, perdón, Castilla y León que hemos hablado. Aspectos que va a tratar la doctora Raquel, bueno, pues qué es la enfermedad, qué posibles efectos tiene, tanto a corto como medio y largo plazo, y luego qué posibles secuelas nos podemos encontrar que podrían llegar a afectar a la práctica de ejercicio físico posterior. Así que, sin más, Raquel, encantada, muchísimas gracias por tu participación y dispones de 10 minutos. Muchas gracias. ¿Qué relación tiene esta infección por COVID con el sistema inmune? Y por lo tanto, ¿qué interrelaciones podemos tener para lo bueno y para lo malo a través de la actividad física y del deporte? En términos generales, todos nosotros conocemos que la infección por el COVID-19 no se diferencia demasiado de otras infecciones parecidísimas que existen por otros virus que fundamentalmente afectan al aparato respiratorio. Realmente este virus pone en marcha las tres fases del sistema inmunológico exactamente igual que los pondría, por ejemplo, el virus de la mononucleosis infecciosa o el antiguo SARS-CoV-1 o incluso el propio virus de la gripe. La diferencia está en que no tenemos una respuesta de memoria inmunológica con respecto a él y es por ello por lo que nos está pillando pues de alguna de las maneras con el paso cambiado. A estas tres fases a las que yo me refiero con la memoria inmunológica es una primera fase absolutamente genérica, absolutamente muy rápida, muy inespecífica, muy general, que se asume por supuesto como inmunidad innata, que es que en el momento que el virus se pone en contacto con las células de nuestro aparato respiratorio e infiltra estas células del aparato respiratorio, se pone en marcha una respuesta general, una respuesta que tiene todas las trazas de ser una respuesta inflamatoria aguda, importante, genérica y que no se distingue entre diferentes especies animales. Es prácticamente la misma. Se liberan al torrente circulatorio unas primeras células del sistema sistema de defensa. Estas células, a su vez, producen una liberación de unas sustancias tremendamente tóxicas, que son las citoquinas, y al mismo tiempo también producen otras sustancias, que son los interferones, que no solamente van a matar el virus, sino que van a intentar evitar su replicación, su reproducción. Puestas las cosas así, en este caso lo que va a suceder es que podemos tener éxito en este sistema de defensa y parar en primera instancia la infección por este virus. Es lo que sucede en una gran parte de los casos, en una gran mayoría de los casos, en cerca de ese aproximadamente 80-86% según la mayoría de las series publicadas de personas infectadas y que son o bien asintomáticas totalmente o paucisintomáticas, con muy poca sintomatología clínica. Tienen un proceso inflamatorio agudo que resulta eficaz y se acabó el tema.
Normalmente en el segundo orden de ataque, en este segundo normalización de bloquear cualquier tipo de infección, se ponen en marcha vías mucho más específicas, mucho más especializadas de nuestro sistema inmune, caso de que se necesiten. Estos linfocitos estos glóbulos blancos que han generado la primera línea de defensas, si no son capaces de vencer en primera instancia con estos procesos inflamatorios que se están produciendo, acuden a células mucho más especializadas que ellas y que están almacenados en diferentes órganos especializados del sistema linfático, fundamentalmente del bazo y también de los ganglios linfáticos, mandando esas señales y poniendo en marcha diferentes estilos de células que van a resultar altamente eficaces en la pelea contra una nosa que se extraña. Estas células son fundamentalmente todas las estirpes de subpoblaciones linfocitarias de linfocitos T y también de linfocitos B, los unos encargados de la línea de inmunidad celular, que sería todo el gran bloque de los linfocitos T, cada uno con sus especialidades, los linfocitos OKT3 asesinos directamente, los OKT4 o helper directamente para ayudar en la presentación del antígeno, etcétera, etcétera, y de alguna de las maneras el gran bloque de los linfocitos B, que a su vez serán los encargados de producir, de poner en marcha todo el sistema inmunitario con características humorales, esto es, de la producción, fabricación y difusión de los anticuerpos, tanto los de respuesta muy rápida como los de respuesta mucho más lenta y más de memoria, que serían las inmunoglobulinas G. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos con personas que tienen mayor manifestaciones clínicas? Que en la fase primaria, en la fase de inflamación, pues su sistema inmune, por el motivo que sea, bien porque hay una patología previa asociada, bien por la patología previa asociada más común, que es la edad, y por lo tanto el decaimiento paulatino de nuestro sistema inmune, su respuesta inflamatoria al principio no es lo suficientemente eficaz como para poner en marcha, para que sea agresiva y resulte eficaz en primeras dadas. Y muchas veces este sistema inmune de estas personas tiene una respuesta inflamatoria exacerbada y exagerada, pero que pese a esa exacerbación no es capaz de limpiar del todo la presencia de ese elemento extraño que es el coronavirus en este caso. Podríamos decir que entran como en un sistema de bucle en donde se produce un círculo vicioso de mucha inflamación ineficaz para bloquear y matar el virus que le está haciendo daño, pero que persiste estando en su organismo y por lo tanto persiste actualizando a la reacción inflamatoria, que a su vez es la que es responsable de todos los grandes casos graves en todos los órganos y sistemas, sobre todo a nivel cardiocirculatorio. Pero esto no es el contexto del que estamos hablando. Y por último, en la tercera fase del sistema inmune, de un correcto sistema inmune, pasamos a la fase de memoria. Imaginémonos que hemos pasado ya la situación de alerta y los linfocitos especializados, tanto los de la línea humoral como los de la línea celular, algunos se han perdido por el camino, obviamente, pero otros se siguen almacenando en nuestros órganos linfáticos, en nuestros órganos inmunológicos, fundamentalmente, insisto, en el bazo y en el sistema linfático, por si acaso en alguna ocasión nos vamos a volver a poner en contacto con esta noxa que nos ha resultado extraña. Eso es el sistema inmunitario de memoria, que de momento se sabe que en torno a un 60-75% de los individuos que se han visto afectos infectados mantienen la línea humoral, pero que desconocemos por cuánto tiempo puede durar, ojalá fuera muy persistente, y tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que la línea celular, la productora de estos linfocitos OKT4, o sea, los linfocitos T, sea bastante más persistente. ¿Qué es lo que podría hacer, resumiendo muchísimo, una persona para facilitar a través de la actividad física y el deporte para mejorar su sistema inmune, a pesar de que nos lo van a explicar estupendamente bien? Es el ejercicio físico entre moderado e intenso, lo que va a producir es una liberación al torrente circulatorio de partículas de defensa, fundamentalmente linfocitos realmente específicos que mantienen un aumento del estado de inmunidad completo y global de las personas que realizan esa actividad física, y además se acompaña siempre de la producción de unas citoquinas suficientes que van a facilitar
la creación, mantenimiento, agregación y aumento de la funcionalidad de las células inmunes. Es un auténtico tándem el que forman las citoquinas con los linfocitos gracias a la realización de la actividad física. Por otro lado, si este ejercicio físico es o bien muy intenso, absolutamente extenuante, o bien muy prolongado en el tiempo, las células del sistema inmune, una vez acabado el esfuerzo, o después de haber acabado el esfuerzo, no solamente no pueden volver a la normalidad, sino que caen en un estado de inmunosupresión que puede ser prolongado en el tiempo y que no solamente va a mejorar, insisto, el estado inmunitario, sino que lo va a entorpecer y lo va a ralentizar. Ese es el gran cuidado que tenemos que tener con no pasarnos de actividad física, de estar pendientes de los cuadros de sobrecarga no funcional que tengamos asociados a la actividad física. Espero que os sea útil. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, en este caso, bueno, es un lujo enorme tener al doctor José Antonio López Calvet con nosotros. Él es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en reumatología y en medicina del deporte, y además es coordinador del Grupo de Investigación en Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud de dicha universidad. En concreto, el doctor José Antonio va a tratar el papel del ejercicio físico en la posible prevención de la COVID-19, cómo a su vez el ejercicio físico puede llegar a prevenir esos factores de riesgo que ya conocemos de dicha enfermedad, y nos dará unas pinceladas de la investigación de su grupo sobre la COVID-19. Sin más, José Antonio, doctor, muchas gracias, sobre todo por el esfuerzo de estar hoy con nosotros, sabiendo que bueno, como te podemos ver, tienes algún problemilla de movilidad, por decirlo de alguna forma, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como le he dicho a la doctora Raquel, pues dispones de 10 minutos para tu intervención. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes y compartir unos minutos en este seminario. En primer lugar, les pido disculpas por mi posición, que se debe a una ciática que tengo que me obliga a guardar reposo en cama. Bien, en realidad lo que me han pedido a mí es que hable un poquito acerca de la investigación que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo de investigación en relación con el COVID. Lo que nosotros estamos estudiando, espero poder mostrarlo en la pantalla, a ver si consigo proyectar mi pantalla, pero no sé si lo conseguiré. Vamos a ver. Bien. Share screen with one monitor. A ver. Estoy intentando compartir la pantalla, pero esto es complicado. A ver, compartir. Bien. No sé si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? De momento no la vemos. A ver, ¿por qué no comparte? ¿En la pantalla ahora? No, todavía no. Mira que hemos hecho pruebas previamente y todo funcionaba y resulta que ahora que estamos en directo... Bueno, vamos a ver, si no sale la pantalla, da igual. A ver, haré una cosa, que es quitar el monitor secundario. A ver si ahora la ven. Compartir pantalla. ¿Está compartiendo ahora o no? Bueno, da igual. Todavía no. No importa. Les hablo brevemente de lo que estamos haciendo. Bien, el virus entra en las células a través de una proteína que se llama AC2, que es una enzima convertidora de la angiotensina 2, que se descubrió recientemente, no hace más de 20 años que se descubrió esta enzima.
Es una enzima que forma parte de lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es este sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es un sistema muy importante y que además está asociado a mucha patología, porque está hiperactivo, por ejemplo, en la obesidad o en pacientes con insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, uno de los tratamientos, o pacientes con hipertensión, uno de los tratamientos que se ponen a los pacientes con hipertensión arterial es inhibir a la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima, la enzima convertidora de la angiotensina, lo que hace es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente. Pues bien, esta angiotensina 2 es transformada por la enzima convertidora de la angiotensina 2, la AC2, en otro tipo de angiotensina que se llama angiotensina 1,7, que tiene propiedades antiinflamatorias y que se ha relacionado con efectos beneficiosos. Entonces, se dio la casualidad de que antes de que empezara la pandemia, nuestro grupo de investigación estaba ya estudiando cómo influye el ejercicio físico en la cantidad de proteína AC2 y en cómo se regula esta proteína con el ejercicio. Entonces, aprovechando que ya éramos capaces de medir esta proteína en músculo esquelético y que tenemos muchísimas biopsias de muchos estudios anteriores, pues hemos estado durante todo el confinamiento midiendo la cantidad de proteína receptora que hay en el músculo esquelético en más de 200 personas. Y lo que estamos estudiando es cómo influye la condición física en la cantidad de proteína receptora, y también estamos estudiando, utilizando otros experimentos que hemos hecho, por ejemplo, cómo influye el entrenamiento en la cantidad de proteína receptora, cómo influye un ejercicio muy intenso en la cantidad de proteína receptora, o cómo influyen, por ejemplo, las sustancias antioxidantes en la cantidad de proteína receptora. Entonces estamos analizando a fondo de qué depende la cantidad de AC2 que hay presente en el músculo esquelético. ¿Y por qué es esto importante? Pues bien, resulta que el virus solamente puede infectar aquellas células que disponen de proteína receptora. Si nosotros no tuviéramos esta proteína receptora, el virus no podría afectarnos. Y la intención que tenemos es intentar establecer si puede existir alguna relación entre la cantidad de proteína receptora que tienen algunas personas y el riesgo a enfermar. Y esto tiene cierto sentido, ¿vale? Porque cuanto mayor es la cantidad de proteína receptora, hay más puertas de entrada para el virus en las células. Y como el virus puede pasar a la sangre y muchos de los efectos secundarios de padecer esta enfermedad se asocian a efectos que se producen en tejidos más allá del pulmón y que implican que el virus ha pasado a la sangre, pues entonces, claro, si consiguiéramos disminuir la cantidad de proteína receptora, pues podríamos ser menos susceptibles a la acción del virus. Esta es una de las ideas que manejamos. Por otro lado, se acaba de publicar ahora recientemente un trabajo en Mayo Clinic Proceedings, en el cual han observado que aquellos pacientes que tienen un V2 max más bajo, si desarrollan COVID, tienen una enfermedad más grave. O sea que existe una relación entre la gravedad de la enfermedad y la condición física previa de la persona. Alguien se preguntará, ¿cómo han podido hacer esto? Pues lo han podido hacer porque lo que han hecho ha sido coger enfermos que tenían COVID, que pertenecían a ese hospital y que estaban siendo estudiados en ese hospital y que tenían pruebas de esfuerzo hechas antes de haber tenido la enfermedad por alguna razón médica. Claro, son personas que tienen comorbilidades, tienen muchas enfermedades diferentes asociadas en esta población que han estudiado. Y es un poco difícil establecer realmente el papel que puede tener la condición física aislada en el riesgo de desarrollar COVID. Pero lo que encuentran estos investigadores es
que posiblemente el tener una condición física más baja pues predisponga a tener una enfermedad más grave. Tal vez una de las razones por las cuales una condición física más baja favorezca el desarrollo de una enfermedad más grave sea que exista una relación entre la cantidad de proteína receptora y la condición física. Y esto es una de las cosas que nosotros estamos estudiando. Aunque, desde luego, el sistema inmune juega sin duda un papel muchísimo más importante posiblemente que la cantidad de proteína receptora, pero la cantidad de proteína receptora no es un factor desdeñable de entrada y es un factor que puede tener cierta importancia. De hecho, algunas de las estrategias terapéuticas que se han propuesto para atenuar el riesgo de sufrir COVID consiste precisamente en administrar moléculas que sean capaces de pegarse de alguna manera a la proteína receptora del COVID y evitar que se pueda pegar el virus a ella, o sea, que actúen compitiendo con el virus. O sea que es una hipótesis que tiene sentido. Entonces, esta idea de trabajo pues la hemos presentado para solicitar financiación y poderla completar a diversas agencias y entre ellos también a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De momento hemos tenido éxito en casa. La Universidad de Las Palmas nos ha dado una cantidad relativamente pequeña de dinero que nos va a permitir hacer algunos de los análisis que queremos hacer, pero aún nos faltará conseguir más financiación para poder completar estos estudios. Pues yo he terminado mi intervención. Lamento no haber podido poner diapositivas, pero es que no he sido capaz de compartir la pantalla. Preparé 3 o 4 diapositivas con la línea de señalización para facilitar la comprensión, pero yo creo que la idea más o menos de lo que estamos haciendo ha sido más o menos transmitida correctamente. Perfectamente, pues muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante porque, bueno, pues una vez más el papel del ejercicio parece que influye, ¿no?, positivamente en otra enfermedad más, en este caso en la COVID-19 y sobre todo ese fitness cardiorrespiratorio que están analizando y cómo se relaciona. Así que, bueno, muy interesante, muchas gracias. Te emplazo al final de la webinar para las posibles preguntas que tengamos y nada, pasamos al siguiente ponente. Gracias. A ti. Pues nada, pasamos ahora sí al siguiente ponente. Bueno, pues tenemos también la grandísima suerte de que el doctor Ignacio Ara esté con nosotros esta tarde. Para nosotros es realmente pues un placer que esté aquí por la relación que tiene con el Consejo COLEF y además quería, si me permites, Nacho, darte la enhorabuena públicamente por tu nombramiento como catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en esta semana. Bueno, aparte de eso, sabéis que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es además director del Grupo de Investigación GENUD de Toledo, que es de Crecimiento, Ejercicio, Nutrición y Desarrollo y que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. En concreto, Nacho, va a comentar cómo debe ser esa reincorporación a la práctica físico-deportiva una vez se ha superado la patología, puesto que, pues hay ciertos aspectos que tenemos que tener claros. Y pues nadie mejor que él para hablarnos de estos aspectos. Así que cuando quieras, Nacho, muchas gracias, como siempre, y es un placer. Muy bien, muchas gracias, Lidia. En primer lugar, pues agradecer, como siempre, a Lidia y al equipo profesional y a toda la comisión permanente del Consejo que confíen en mí, que me hayan invitado para este seminario. La verdad es que es una pena que la doctora Blasco no haya podido hablar antes que yo, pero estas cosas pasan, o sea, estas cosas son del directo. Y estoy seguro que el vídeo que nos envíe pues será muy informativo y muy necesario para que todos lo veamos, por cuanto, tener la opinión médica tanto del doctor López Calvet como la doctora Blasco, pues es un lujo que considero que hacía de este webinar y hace que vaya a ser muy, muy interesante. Yo, aparte, voy a intentar ver si a mí sí que se me ve en la pantalla. No sé si alguien me puede contestar y decir que sí que se ve o que no se ve. Se ve. Muy bien. Yo lo primero que quería hablar es de este comunicado que apareció en el Consejo COLEF. Yo creo que todos tenemos que estar al tanto de las comunicaciones oficiales del Consejo General. Yo creo que fue muy pertinente y es un poquito de lo que yo voy a hablar hoy
más o menos por encima. Yo creo que en esta situación actual en la que vivimos, donde, bueno, pues existe mucha incertidumbre, las evidencias todavía no están completadas y falta mucha certeza, pues yo creo que es importante estar muy pendiente de poder estar a la última, ¿no? Yo me voy a centrar sobre todo en esta parte, en la parte del comunicado donde se habla de cómo la implementación de programas de ejercicio físico y el retorno a la vuelta después del confinamiento o después de haber reducido la práctica y volver a aumentarla de toda la ciudadanía, es importante recordar que ante la posibilidad de que haya personas que de forma leve o asintomática hayan podido cursar la COVID-19, y dado que, como comentaba hace un momento, se desconoce completamente la extensión de las posibles alteraciones y la implicación que se mencionaba previamente del proceso inflamatorio, se debe, y yo creo que esta es la palabra clave, la que yo quiero que quede clara después de mi pequeña intervención, es tener mucha prudencia. Mucha prudencia y especialmente prudencia cuando los educadores físico-deportivos vayan a implementar actividades de carácter vigoroso o intenso. ¿De acuerdo? Yo creo que hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la preparticipación deportiva. A mí me gustaría recordar que durante el confinamiento el Consejo publicó este documento, que eran las recomendaciones previas. Cualquier educador físico-deportiva debe saber cuándo es necesario o obligatorio, por decirlo de alguna manera, y de acuerdo al Colegio Americano de Medicina del Deporte, realizar un examen médico o una prueba de esfuerzo antes de ponerse a hacer ejercicio. Entonces, digamos que esto era lo que había antes del COVID. Y me gustaría revisarlo un poquito para que luego veamos qué es lo que pasa ahora después del COVID. Este era el árbol de decisión, que además es el último que existe porque ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y por no extenderme demasiado, decir que en el año 2015 esto es lo que se acordó por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, como digo, y es un algoritmo que está basado en 3 cosas, en 3 factores. Uno es el nivel que tiene la persona de actividad física, es decir, si es previamente activo o no lo era. La segunda es la presencia de signos o síntomas de enfermedad o de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal, y luego qué intensidad de ejercicio es la que desea llegar a hacer. Este es un árbol, no sé si se ve mi ratón, pero en todo caso, que va contestando a las preguntas. Si realiza ejercicio físico sí o no, va por un lado o por el otro. Ese sería el nivel de actividad física. La segunda pregunta o el segundo nivel habla de ¿tiene síntomas o signos de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal? Si la contestación es sí o no, te lleva a otra siguiente pregunta. Y después ya sería este último nivel, donde, bueno, pues ya te dice, en este caso sí que necesita usted consentimiento médico o no lo necesita. Es decir, necesita obligatoriedad de pasar por un examen médico o no, y el examen médico puede ser con prueba de esfuerzo o sin prueba de esfuerzo. Esto era lo que existía hasta ahora, antes de que apareciera este dichoso virus que nos acosa en estos tiempos. Y, pues bueno, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Y el ahora qué, después de esto, tiene que ver con, bueno, cómo vamos a volver a la práctica deportiva. A mí me gustaría poner este artículo que ha salido recientemente de un grupo de cardiólogos que probablemente sea de los más prestigiosos del mundo, es el que aparece en la fotografía, es el doctor Sanjay Sharma, del St. George University Hospital en Londres, donde, bueno, han publicado recientemente este trabajo en el British Journal of Sports Medicine, donde básicamente se ven cuatro vías, y a la izquierda del todo esto está dirigido a atletas, ¿vale? Sería la parte de la izquierda, sería aquellos atletas que no han tenido síntomas ni signos de esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque puede haber consecuencias, puede haber efectos secundarios de este virus que, por ejemplo, afecten a los aspectos más relacionados con los aspectos cardíacos, ¿no? De tener influencia cardíaca, miocarditis, inflamaciones. Entonces, lo primero que habría que hablar en este escenario es que nos encontramos bajo el prisma de 2 cosas que pueden pasar. Una es, si no hacemos nada, si no nos movemos, si no mantenemos la condición física, esto tiene un coste. Probablemente hubiera hecho énfasis la doctora Blasco en esto, es el sistema inmunitario estaría deprimido, el riesgo de que podamos enfermar sería mayor, los problemas metabólicos se agudizarían, es decir, las consecuencias de la inactividad física o de una insuficiente dosis de ejercicio existen, están documentadas y son conocidas. Ya no voy a hablar de la salud mental, ya no voy a hablar del estrés, pero sí que es necesario resaltar que cuando una persona está activa, cuando una persona está en forma, está más protegida contra el virus. Y en caso de infectarse, es más probable que se recupere mejor, o como decía el doctor López Calvet, es probable que las personas con un consumo máximo de oxígeno, por ejemplo, superior, tengan menos consecuencias en la enfermedad. Eso existe, y también
Es importante saberlo. O sea, que si no volvemos a la práctica deportiva, si no volvemos a recuperar los niveles de actividad física, tiene una consecuencia. Y luego, por otro lado, está la consecuencia de si vuelvo inadecuadamente a la práctica. Por eso, en el documento de recomendaciones del Consejo COLE, se habla de un aspecto muy importante que es intentar evitar la actividad física vigorosa en aquellas personas que tenemos dudas o que han pasado por. Si os dais cuenta aquí, habla de atletas que se han recuperado del COVID en la segunda columna, atletas que no se han recuperado del COVID y atletas que fueron hospitalizados. Pues si esto mismo lo extrapolamos a la población general, puede haber población que fue hospitalizada, puede haber población que no se ha recuperado todavía, puede haber población que se ha recuperado del COVID y puede haber personas, población general, que no hayan tenido síntomas o signos. ¿De acuerdo? Entonces nos movemos entre dos campos. Si por un lado no nos movemos, no recuperamos la actividad física, aumenta nuestro sedentarismo, nuestros niveles de condición física son bajos, vamos a tener consecuencias por nuestra salud. Y por otro lado, si volvemos a la práctica deportiva de una forma inadecuada, vamos a tener problemas. Bien, el documento concluye con algo que a mí me gustaría enfatizar, y es que en estos momentos de incertidumbre, la infección del COVID-19 aumenta con la exposición. Entonces, es importante que a la hora de volver a retomar la práctica deportiva cumplamos, todos aquellos educadores físicos deportivos, las normas que el Ministerio de Sanidad nos han puesto para que podamos asegurar que el entorno donde la práctica físico-deportiva se va a llevar a cabo es seguro, donde mantengamos las medidas de seguridad y tomemos las prevenciones adecuadas. Luego voy a poner el último documento que hace 4 o 5 días ha sacado el Ministerio de Sanidad, pero creo que todos estamos muy claros de que tiene que haber una distancia social, una higiene, una mascarilla, un lavarse las manos, una elección del entorno al aire libre si es posible, y sobre ese tipo de cosas hay que incidir, ¿de acuerdo? Dicho esto, claro, alguno me preguntará probablemente en el turno de preguntas, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos que hacer HIIT? ¿Que la alta intensidad está prohibida? ¿Que no deberíamos hacer actividad vigorosa? Si volvemos para detrás, permitidme a ver si soy capaz de volver para atrás, ya en este documento, si la persona era deportista y iba por aquí, no tenía problemas y no era necesario la vuelta, las personas que hacían práctica deportiva ya realizaban actividad física moderada, vigorosa de salida. Pero si vamos por el otro árbol de decisión, son personas que no tenían niveles previos de actividad física, que no tenían ningún problema y empezaban sin necesidad de consentimiento médico, ya nos hablaban de que tenían que empezar con suave. Actividad física suave o moderada y progresar de forma progresiva a la vigorosa. O sea, que esto ya existía antes del COVID. Las personas que eran sedentarias, que iniciaban la práctica deportiva, que no tenían intención de hacer ejercicio físico de alta intensidad inicialmente, que no necesitaban reconocimiento médico inicial ni prueba de esfuerzo, esas personas ya debían de empezar con actividad física moderada o ligera. Esta es la primera recomendación que desde el comunicado del colegio nos hacen. Hay que tener y evitar en la medida de lo posible, sobre todo en población general, la actividad física vigorosa, porque muchas personas han desarrollado o pueden haberlo desarrollado de forma asintomática. Y hasta que no se expongan, pues, de nuevo a la vuelta a la normalidad o recuperen sus niveles habituales, no se van a dar cuenta que a lo mejor han tenido la enfermedad y no la han sabido. Entonces, creo que en este momento esa palabra mágica que he dicho al principio de prudencia debe estar reinando por encima de cualquier otra. Entonces, ¿es necesario dejar actividad física ante la duda de que haya podido estar infectada una persona? No. La respuesta es no. Es preciso animar a la población a acabar con la inactividad física, a que no haya una insuficiente dosis de ejercicio físico en la vida de las personas. Es muy grave y predispone mucho también para la enfermedad el ser sedentario, tener un nivel, como decía el doctor López Cabez, insuficiente de condición física. Y es muy importante para protegernos del virus, estar en forma, ser una persona activa y, sobre todo, si nos infectamos con la exposición, como decíamos en la última parte del comunicado, las personas se recuperarán mejor si están más en forma. ¿De acuerdo? Dicho esto, en el último párrafo, que voy a dar lectura ahora, habla de que en el marco de esta pandemia se recuerda a todos los educadores físico-deportivos la importancia de extremar la precaución y la vigilancia durante la praxis profesional, incluyendo, y esto es muy importante, como decía, la implementación y control de las medidas en pro de la salubridad, apelando a la deontología y responsabilidad profesional. Creo que debemos de siempre apoyarnos en los médicos, creo que es nuestra, y sí puede ser en los especialistas en medicina del deporte en este caso, creo que es muy importante
que en ese screening que se hace pre-participación deportiva, que es un poco lo que nos ha pasado a todos después de la cuarentena obligada a la que no hemos tenido que estar sometidos, creo que es muy importante ser cautos y precavidos a la hora de hacer ese pre-screening. En caso de cualquier duda, tenemos que consultar al profesional sanitario. Creo que es muy importante que sepamos que es obligatorio que en caso de que las personas hayan pasado por coronavirus, que primero se hagan ese screening, ese cribado previo a través de un médico, ¿de acuerdo? Porque, bueno, igual que os he dicho que ha cambiado el pre-COVID y el post-COVID, también antes había casos donde las personas con determinados perfiles debían obligatoriamente de pasar por un screening médico. Ahora, con más motivo, en esta época, no la voy a llamar post-COVID porque estamos en el COVID todavía, pero a lo mejor sería post-primera oleada, a la hora de animar a la gente a volver a la práctica deportiva, es necesario tener muy claro que las personas sean sanas, que si es posible con una prueba sepamos que no han pasado la enfermedad, para tener la tranquilidad de poder reiniciar y retomar la práctica deportiva. Una vez que retomamos la práctica deportiva, que es fundamental, hay que intentar esa progresión, si es posible evitar, como dice el comunicado, la actividad física vigorosa. Luego, si queréis, en el turno de preguntas podemos intentar responder un poco más específicamente a este tema. Como digo, hay un tema también importante sobre las 4 claves para protegerse de la COVID del Ministerio de Sanidad. Creo que hay que seguir, hay que tener todos los conocimientos. Creo que cuando el comunicado nos habla de que tenemos los conocimientos y las competencias y que tenemos la capacidad de crear entornos seguros, como nos hablarán en las siguientes charlas, los entornos seguros, creo que también es importante hablar de intensidad del ejercicio. Por eso digo que cuando el comunicado habla de que los educadores físico-deportivos son los profesionales que deben de velar porque tienen los conocimientos y las competencias y saben crear entornos seguros, eso también debe de incluir la prescripción de ejercicio físico con las intensidades adecuadas. Y en este caso, por prudencia, se está recomendando evitar la actividad física vigorosa en población general hasta que se confirme totalmente que las personas están por lo menos preparadas para llevar a cabo esa actividad física y libres de haber pasado por la enfermedad de COVID. Alguno me dirá, oye, ¿y si yo entreno a deportistas y están muy entrenados y no han pasado la enfermedad y quieren hacer actividad física vigorosa? Bueno, yo creo que esto es importante diferenciar la población general de la población deportista. Si los deportistas voluntariamente aceptan y conocen los riesgos de la práctica deportiva vigorosa y conocen la posibilidad de haber sido asintomáticos y aun con todo por sus fines deportivos o personales, previa firma de un consentimiento informado, consideran que quieren correr, entre comillas, o desaconsejar ese aspecto recomendado de no llevar a cabo actividad física muy vigorosa en estos momentos, yo creo que eso también está en la libertad de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si dispongo de 2 o 3 minutos más, Lidia. Si dispongo de 2 o 3 minutos más, puedo hacer mención a un tema importante que es la evaluación de la condición física a través de ergometrías, pero no me quiero pasar de mi tiempo, así que espero confirmación. Bueno, contábamos con ello, ya, Nacho, Sí. pero sí, pues yo creo que es un aspecto importante que tenemos que tratar dentro de, bueno, pues de nuestra profesionalidad y de lo que tenemos que hacer y hacer bien, así que adelante. 2 minutillos nada más, ¿vale? Creo que es importante proteger a la persona, no solo a la persona que está llevando a cabo o el cliente, vamos a llamarlo así, a la cual estamos entrenando, sino también la protección de la persona que está llevando a cabo las pruebas. Y en el tema de la evaluación de la condición física, cuando no se pueda y no sea posible realizar una evaluación al aire libre y tengamos que estar en un laboratorio y vayamos a hacer una prueba, nunca con fines diagnósticos, como así nos lo ha recordado el Ministerio de Sanidad, sino con fines de rendimiento o con fines de investigación, creo que es muy importante un aspecto que es el del equipo, el equipamiento que utilizamos. Al respecto, el Consejo, en el comunicado del 29 de septiembre, nos habla de las siguientes recomendaciones. Que se solicita a la persona a evaluar si haya llevado a cabo un test previamente a hacer la evaluación máxima, en este caso, o prueba de esfuerzo de condición física. Es decir, un tema es importante es que 3 días antes, al menos 72 horas, antes de llevar a cabo una evaluación, sobre todo con ergometría o con ergospirometría, es necesario que tenga un test reciente de COVID-19. Ahí podemos empezar a hablar de que si la limitación de los test, que si la fiabilidad, que si el precio, que si los métodos diagnósticos, que si el despistaje es mejor o peor. Pero las recomendaciones de las organizaciones médicas hablan hoy de que ninguna persona debería hacerse esta valoración si 3 días antes, como máximo, no ha llevado a cabo ese test.
Como veis en el segundo punto, siempre nos hablan de que estas valoraciones se lleven a cabo, si es posible, al aire libre. Al aire libre es lo que nos recomienda el Ministerio de Sanidad, llevar a cabo la práctica físico-deportiva si es posible, priorizando el aire libre. Que no es posible, intentar extremar las precauciones de seguridad, de ventilación, de limpieza, etcétera, etcétera. Los equipos de análisis de gases, es muy importante entender que el aire que expulsa y que entra dentro del equipo, si la persona, por decirlo de alguna manera, los estadios previos que hemos comentado no han sido capaces de detectar alguna fase en las cuales la persona, estando infectada, haya dado positivo, podría darse el caso de que si se hace una evaluación a continuación de esa persona, pudiera llevar a cabo infectar al siguiente que se evalúe. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con el uso de equipos de ergospirometría cuando se llevan a cabo valoraciones de la condición física. Por eso se recomienda que el equipo, aparte del test previo, aparte de los filtros antibacterianos y antivíricos, que aparte de todas estas medidas extras que se están tomando en los laboratorios de investigación, se recomienda que entre prueba y prueba, por lo menos también pasen esos 3 días. Es decir, el test, os digo, el virus, fuera de lo que sería el huésped, hay estudios que dan un margen de seguridad entre 24 y 48 horas, que se extiende a 72 para que no haya ninguna duda. Los equipos no se deberían de usar en un plazo inferior al tiempo en que podamos asegurar que el equipo no va a transmitir esa enfermedad que se transmite por vía respiratoria muchas veces, ¿de acuerdo? Con lo cual, la desinfección y el tratamiento de todos los equipos, entre prueba y prueba, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias y de fabricantes, es extremadamente necesario. Es decir, creo que sería, desde el punto de vista de mala praxis profesional, un error que una persona estuviera evaluando la condición física de un deportista utilizando un equipo de ergospirometría y pudiera provocar que la siguiente persona que se evaluara en ese equipo pudiera ser infectado. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que guardar los tiempos de seguridad, hay que desinfectar y tratar el equipo de acuerdo a las indicaciones, hay que hacer caso a las recomendaciones médicas y de las instituciones sanitarias, de los colectivos médicos al respecto de este tema. Y se ha de tener siempre en cuenta que las personas que hayan padecido COVID deben ser siempre, lo dicen los árboles de decisión que os he comentado anteriormente, deberían estar siempre evaluados previamente por un médico, si puede ser un médico del deporte, debido a las evidencias previas que ya se saben que hay, tanto de secuelas cardíacas, ¿de acuerdo? Para, de este modo, salvaguardar la salud y la seguridad de las personas, ¿de acuerdo? O sea que es importante, en el post-confinamiento, la evaluación de la condición física y la reincorporación a la práctica deportiva con seguridad y salud. Y nada más. Yo creo que aquí, si se me necesita, pues estoy a disposición de todas las personas que tengan alguna consulta y agradecer de nuevo pues la invitación y muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho. Todo, la verdad que es muy claro, muy necesario para los educadores físicos deportivos. Yo creo que la palabra clave es precaución. Bueno, puesto que estamos en una situación de pandemia y tenemos que tenerlo muy claro y priorizar lo estrictamente prioritario por repetirme, ¿no? O sea, es decir, precaución y sentido común, que muchas veces lo hemos hablado también entre nosotros. Pues muchas gracias. No te vayas muy lejos, que en el turno de preguntas te necesitaremos. Gracias, Nacho. Encantado, gracias. Bueno, pues vamos a pasar ya al último bloque, que abordaremos la seguridad y responsabilidad profesional en esa posible o en esa búsqueda de la prevención del contagio de este virus. Para esta parte contamos con 2 ponentes. Por un lado, la doctora Marta García Tascón, ella es profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y es directora de la Red Estatal para la Investigación Aplicada a la Seguridad Deportiva, RIASPORT. Por otro lado, también tenemos a la doctora Rosario Teba, que es también profesora, en este caso asociada de la Universidad Pablo Olavide, licenciada también en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y responsable del área de actividades de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y, bueno, pues como el resto, disponéis de 10 minutos para vuestra exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y en primer lugar, ¿se oye, verdad? Sí. Pues sobre todo dar las gracias al Consejo COLEF el poder compartir aquí una sesión yo creo que tan importante
y además no solo con mi compañera en esta sesión, sino con el plantel que teníamos en la cabecera, con referentes, compañeros y amigos. Felicitar a Nacho Ara por su cátedra, muy merecida. Y nada, comenzamos nosotras al hilo de lo que decía el compañero Nacho Ara. Claro que es importante la planificación y sobre todo la gestión de cómo vamos a utilizar esos espacios, como estaba comentando al final, cómo se van a utilizar e implementar en estas pruebas de pruebas de esfuerzo estos protocolos. Bueno, pues estos protocolos se tienen que diseñar, escribir, de cuándo se utilizan, registrar y, por tanto, va a ir parte de esta charla. Al respecto, si continúas hacia adelante, vamos a tratar los temas que nos han pedido, si vuelves hacia atrás, lo que nos han pedido desde la organización. Pues estas recomendaciones de prácticas para elaborar un plan de prevención, que veremos que tiene su enjundia, consideraciones especiales que nos afectan a diferentes ámbitos en el deporte y que evidentemente va a haber unas líneas generales, pero que hay que hacer protocolos específicos para cada una de estas actuaciones, así como de los espacios e instalaciones deportivas y, sobre todo, luego el gerente, gestor, entrenador, preparador, es decir, la persona que va a estar al frente impartiendo esta actividad física, estas pruebas, este entrenamiento, que es lo que nos ocupa. Y acabaremos con unas diapositivas para informar a todos los colegiados y a todos los que ven, en este caso, la sesión, ahora o posteriormente, qué es RIASPOR. Así que, de esta forma, comenzamos y simplemente pues queremos resaltar el inicio de lo básico. Creemos que tenemos claro qué es lo básico, pero como decía también el anterior ponente, hay que estar a la última de todo lo que va aconteciendo. Y como muchos sabéis, el 16 de octubre se por fin, y digo por fin porque ya desde marzo se venía anunciando que los aerosoles estaban contribuyendo a la problemática del virus. Se rechazaron estas actuaciones y, sobre todo, no hay que echar hacia atrás la evidencia científica y, por fin, no solo la OMS, sino nuestro ministerio han admitido este contagio por aerosoles. ¿Esto qué significa? Que cambia todo el paradigma, tenemos que volver a replantear todo. Y por eso resaltamos en negrita que no solo la distancia, higiene, limpieza, el uso de mascarilla, que es eso básico, pero es que lo básico es también el uso de los filtros y, sobre todo, el control del CO2. No quiere decir que antes no se hiciera. Además, es que todos estos controles que se están exigiendo ahora, porque son vida o muerte, es que ya estaban legislados. Lo que pasa es que no había la suficiente inspección para llevarlos a cabo y, sobre todo, la conciencia preventiva. Si pasas hacia adelante. Buenas tardes a todos. Encantado de saludaros. Bueno, yo voy a empezar a hablar un poco del primer apartado encomendado por el COLEF. Hay que dar dos hacia atrás. Ellos nos pidieron que hablásemos sobre recomendaciones prácticas para elaborar un plan de prevención del COVID-19. En primer lugar, os quiero comentar que el plan de prevención COVID-19 no lo hacemos los licenciados graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sino que generalmente se desarrolla por personal sanitario en el que, bueno, intervienen médicos, enfermeros y otras personas, ¿vale? Sí que es cierto que, aunque sean otras las personas que elaboran este plan, las comunidades autónomas han establecido una serie de guías que son básicas para poder realizar esos planes de prevención. Una vez traída un poco la información y en base a la experiencia que tengo, porque, bueno, yo soy profesional, ¿vale?, del ámbito del deporte, de la gestión deportiva, he establecido que son 10 los consejos que yo podría dar en cuanto a la recomendación práctica de la elaboración de un plan. Por un lado, aunque sea muy evidente, la lectura de toda la normativa, tanto a nivel nacional y autonómica,
que se está publicando y que se ha publicado, ¿vale? E ir desechando la que ya no está en vigor e ir actualizando todo ello. Una vez que nos hemos leído toda esa documentación, extraer lo que nos afecta en materia deportiva y cada cual, como veremos ahora, en su ámbito tendrá que quedarse solo con lo que le afecta, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, mi consejo es realizar una visita. Seguimos en la diapositiva 1. En el apartado 3. Es realizar una visita a todos los espacios deportivos donde se va a aplicar ese plan de prevención, ver qué recursos materiales tenemos o teníamos, ver cuáles se pueden desinfectar con normalidad y con garantía y cuáles no. Los que no se pueden desinfectar habrá que almacenarlos, los que se pueden desinfectar nos tendremos que plantear la posibilidad de su uso y ver qué desinfección necesita. Y a partir de aquí ya nos podríamos plantear realmente qué actividades deportivas o qué modalidades deportivas se pueden desarrollar. La siguiente diapositiva, por favor. Mientras que van avanzando en la diapositiva, lo podemos ir comentando. Vale, luego, con todo esto, la idea es recoger un plan de prevención y este plan de prevención, aunque nosotros, bueno, hay profesionales que nos hemos ayudado y nos hemos apoyado y demás, al final cada uno en su comunidad autónoma tiene que aplicar la normativa específica que le corresponde. Entonces, hay que adaptarlo a eso que sale publicado, ¿no? Dentro de ese plan de prevención es muy importante definir un glosario de términos porque luego se van a dar situaciones en las que no sabemos lo que es un contacto cercano, ¿vale? Y cuestiones así que vienen por definición y que todos los planes deben de contenerlo y nosotros tenerlo claro. Y una vez que está elaborado ese plan, la idea es establecer un resumen con iconos que representen de una manera muy simple, sencilla y resumida pues qué es lo que queremos transmitir a las personas que van a leer eso. El diseño también de cartelería que sea atractiva y que sea específica por cada espacio, porque dentro de lo que es una instalación deportiva o un colegio y demás, pues tendremos espacios comunes y espacios específicos que en cada sitio se tendrá que hacer hincapié en cosas concretas, pues también debe ser, bueno, pues diseñado en ese sentido específicamente. Y para finalizar, pues hay que hacer un seguimiento a todas las modificaciones normativas que se puedan producir. Y quiero poner un ejemplo claro. El viernes de la semana pasada, aquí en Andalucía, se publicó una resolución específica sobre las medidas especiales en la ciudad de Granada, de modo que donde antes, por ejemplo, una actividad dirigida, como puede ser Zumba, en un centro deportivo, pues tenía un aforo máximo hasta de 25 personas, pues ahora ha pasado a ser de 6 personas. Entonces, estas normativas nos permiten un poco ponernos en situación o estas publicaciones de lo que pueda pasar luego en nuestras ciudades y también hay que un poco ver qué es lo que se va a hacer en una situación especial como esa, ¿no? Esta diapositiva marca un poco que, bueno, que realmente recomendaciones y guías pues presentan desde el Ministerio a nivel central como, bueno, como otros colectivos, como pueden ser sindicatos y otras universidades que plantean también, bueno, pues este tipo de guías, ¿vale? También, y en relación a todo esto, nos gustaría resaltar que el hecho de que las personas se instalen apps relacionadas con el seguimiento de personas que están cerca de tu entorno, que tienen contagio, viene a ser muy positivo. El Consejo Superior de Deporte, en este sentido, tuvo una reunión hace 2 semanas con todas las federaciones nacionales y insistió muchísimo en que los deportistas se descargaran esta aplicación y que cada vez que, bueno, que ellos mismos tengan positivo, pues lo registrasen en la misma, ya que de esta forma las personas que lo tienen instalado pueden detectar si han tenido un contacto cercano con otras personas. También a nivel de universidad se han desarrollado otras aplicaciones como esta que aparece aquí de la Universidad de Valencia, cuyo enlace tenéis ahí.
Y luego, para finalizar y un poco ver un poco, pues eso, qué apartados, ¿no?, puede tener un plan de prevención COVID, pues yo he presentado aquí en el que yo he colaborado de la Universidad de Sevilla. Y cuestiones así significativas que me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, pues el tema de realizar planes organizativos, que esto se refiere a cómo se va a organizar no solamente el trabajo presencial, sino también el trabajo telemático. Ver también en ese sentido qué responsabilidades van a tener las personas en cuanto a COVID, definir por cada centro de trabajo o por cada aula o por cada lugar a una persona de referencia que sea responsable del tema COVID. Luego también, pues, en cuanto a las medidas preventivas organizativas en los diferentes espacios, ver cómo van a circular las personas dentro de un lugar de trabajo, son cuestiones que hay que verlas a pie de campo. Dentro de los puestos de trabajo, ver realmente si tenemos que hacer una reestructuración de los espacios para que las personas que trabajan en un lugar pues puedan cumplir con la normativa que se ha publicado por el Ministerio y por las comunidades autónomas. Y también ver cómo van a venir nuestros usuarios o nuestros alumnos a los centros educativos con el fin de evitar aglomeraciones, ver cómo se va a hacer de manera escalonada o cómo se va a establecer ese control. Y en cuanto, por ejemplo, también al estudio y manejo de posibles casos y contactos, ver si, que aquí en la Universidad de Sevilla se ha hecho en todos los lugares, en todos los espacios que tiene, también en la instalación deportiva, ver si se habilita, por ejemplo, espacios específicos como lo que nosotros denominamos las salas COVID, que son espacios en los que si se detecta que puede haber un contagio, dejar a las personas allí mientras se establecen y se ponen en acción todos los protocolos establecidos dentro incluso de este mismo plan. Si continuamos, en este sentido, algunas consideraciones especiales para los diferentes ámbitos del deporte, vemos que podemos considerar no solo el ámbito educativo, competitivo, en el ámbito de salud, recreativo. Evidentemente, en el primero de ellos, en el ámbito educativo, pues es uno de los que afecta en todos, pero aquí podemos destacar que hay más de 28.000 centros, que supone en España, no solo de infantil, sino de primarias y de secundaria y de bachillerato. Por tanto, supone una cantidad ingente de planificación, de gestión, y no solo la gestión del centro, sino que además cómo vamos a dar nosotros esa actividad en nuestro centro que nos ocupe. Evidentemente, este virus nos ha dado en la diana de lo nuestro, por así decirlo, que es el distanciamiento social, el compartir. Por tanto, ahora nos toca más actividades individuales, elegir espacios abiertos, como ya se ha comentado anteriormente, y en el caso de solo disponer de espacios cerrados, analizar si son adecuados o no para la práctica. Es decir, no per se ya hay que cerrarlos, que en algunas comunidades autónomas pues es la prescripción. No se puede no decir no como respuesta, sino que hay que planificar, y para eso están pues, los profesionales de la actividad física, que no están solos, sino con el resto de los compañeros que están elaborando los plan COVID. En cuanto al aspecto del ámbito competitivo, hay muchos aspectos que podemos hablar, pero en todos ellos, en cuanto al competitivo, vamos a destacar dos aspectos fundamentales en el que antes del confinamiento ya se empezó durante el confinamiento, ya se empezó a trabajar cómo vamos a hacerlo. Al salir de la primera ola del confinamiento se establecieron esos protocolos, pero sobre todo hay que seguir al Consejo Superior de Deportes, pero todos lo adaptan en sus comunidades autónomas. Y además las federaciones nacionales, muchas son ejemplo, pero hay autonómicas porque van por delante, y en este caso muchas de ellas han establecido sus planes, los cuales los han revisado en las consejerías de Sanidad o el nombre que tengan cada una, y se han puesto a funcionar mucho antes. Así que aquí solo hay que pedir agilidad con la burocracia y sobre todo ganas y buena voluntad. Respecto a los otros ámbitos de actuación, en cuanto a la salud, mi compañera Rosy va a continuar dándos algunos aspectos.
Vale, nosotros cuando hablamos del ámbito de la salud, hablamos del ámbito de las personas que hacen actividad física con ese objetivo, ¿no? Y son las personas que generalmente pues, asisten a una instalación deportiva tipo gimnasio con sus salas y demás, o piscina. Entonces, en el ejemplo que a mí me ha tocado vivir, pues nosotros hemos tenido que definir un protocolo específico de uso por instalación deportiva. Nosotros tenemos 2 complejos y por cada complejo hemos tenido que hacer un protocolo específico. Además de eso, hemos tenido que hacer también un protocolo específico por servicio deportivo. Comenzamos haciendo un protocolo específico para actividades de adultos, luego hemos tenido en seco actividades en sala fitness y actividades dirigidas, luego tuvimos que hacer un protocolo específico para actividades acuáticas y luego un protocolo específico también para actividades infantiles. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que hacer en función de la población a la que tú te quieras dirigir, dentro de la misma instalación tienes que establecer diferentes protocolos. Otra cuestión importante es la obligatoriedad que se ha impuesto en cuanto a la reserva previa de los servicios. Nosotros hemos tenido que adaptar nuestro sistema informático para que todos nuestros usuarios puedan hacer una reserva previa de servicios, todos nuestros usuarios adultos. También hemos establecido un aforo, estoy todavía en la diapositiva anterior, un aforo que te permite ver en nuestras instalaciones deportivas de libre uso el aforo a tiempo real. Y pongo un ejemplo. Nuestra sala fitness está abierta de lunes a viernes de 7:30 a 10:30 de la noche. Entonces, los usuarios pueden ver en ese día y 2 días atrás el aforo de personas que ha ido yendo a la instalación deportiva, a ese espacio concreto, por cada media hora. Personas que tengan muchísimo miedo, pues pueden decidir ir en franja horaria donde hay un menor número de personas. Y, bueno, también hay que tener en cuenta la limitación máxima de participantes por actividad dirigida, que dependiendo de la comunidad autónoma puede estar entre 20 y 25 personas. Pasando un poco al siguiente ámbito, al ámbito recreativo, pues nosotros para poder montar el campus de verano infantil tuvimos que establecer un protocolo específico de cada uno de ellos. También para poder dar el servicio de actividad en el medio natural, que ya se está ofreciendo con normalidad, bueno, con normalidad relativa, también un protocolo específico conforme a la normativa. Hay una cuestión muy importante en el ámbito recreativo, que es que nuestros proveedores también cumplan la normativa COVID. Por ejemplo, nosotros en la actividad en el medio natural necesitamos del servicio de autobús para poder trasladar a nuestros usuarios al punto de inicio y recogerlo al punto de fin de la ruta. Pues hemos tenido que preocuparnos de ver que realmente sí que cumplían la normativa, ¿vale? Y luego, perdona que adaptar. Interrumpa. Necesitamos ir acabando, por favor. Sí. Pues vamos por la mitad. Bueno. ¿Vale? Te lo digo también. Vamos a cortar voy a un poquito, intentar ir por más favor. rápido. En cuanto a la adaptación de las actividades, para evitar contagios, pasa a la siguiente diapositiva. Quería exponer un ejemplo que creo que es muy significativo y que hemos realizado en el campus de verano, en el que aquí nosotros describimos 6 ítems diferentes, ¿vale? Y hemos establecido la posibilidad de realizar 3 tipos de bloques de actividades, ¿vale? Un primer bloque de actividades teórico, otro con desplazamientos individuales y otro con agrupamiento reducido. Entonces, hemos marcado diferentes ítems de cómo sería en cuanto a intensidad, duración, los tipos de desplazamiento y vemos, y en el planteamiento que se hizo, pues se buscó siempre que, aunque hubiese actividades de agrupamiento reducido, que fuesen durante el menor tiempo posible para minimizar el riesgo. En base a esto, pues se diseñó toda la programación de ese campus infantil en este verano pasado. Y la siguiente diapositiva. La siguiente, bueno, el último apartado está relacionado con la responsabilidad profesional. ¿Podéis pasar la diapositiva? En ese sentido, bueno, pues como profesional, ¿no? Yo lo que puedo decir al respecto es que, de nuevo, hay que tener un conocimiento profundo de la normativa, que hay que elaborar protocolos específicos, tal y como he comentado, que hay que plantearse qué situaciones pueden darse antes de que se den, pues qué pasa si hacemos esto, qué pasa si hacemos lo otro, ¿vale? Es muy importante, que no lo he dicho hasta ahora, la formación del personal que va a realizar la actividad física. Nosotros en todos nuestros programas, previo a la puesta en marcha después de aprobar el protocolo COVID de cada cosa, hemos tenido una formación con todos nuestros técnicos deportivos.
Hay que hacer resúmenes, presentaciones amenas y vídeos explicativos por cada cosa que va ocurriendo día a día en la instalación deportiva para mandarla por el grupo de WhatsApp que tenemos. Agilizar esa vía de comunicación con el personal es muy importante. Hacer también que la señalización sea atractiva y clarificadora y reponerla cuando ya se haya, bueno, por el uso se haya deteriorado. Y, bueno, y fomentar el uso de la aplicación del Ministerio Radar COVID. Siguiente. Si pasáis a las siguientes. Para finalizar, yo por mi parte, ya le queda a Marta muy poquito, en la anterior diapositiva, es muy importante que los protocolos que se establezcan en una instalación deportiva o en cualquier instituto y demás estén publicados para que sean visibles para todos los puedan consultar y todos sepamos a qué nos acogemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta diapositiva representa eso. A mí me queda un minuto, simplemente indicar que aparte de conocer el código deontológico, el código civil que nos puede afectar, el certificar los centros no significa que estén libres de COVID, sino que simplemente es dar conformidad. Yo en este caso colaboro en el Comité Técnico de Normalización 147 en el Grupo 2 del Consejo Superior de Deportes. Si vais pasando las diapositivas, lo que se hace en cuanto a la norma, estas empresas o diferentes empresas, como la siguiente diapositiva que encontráis, que la más conocida, pues es AENOR, certifican y dan conformidad a que se están cumpliendo estos protocolos que se supone que tenemos que conocer. Pero eso no significa que estemos libres de COVID, sino que se están conformando las actuaciones al respecto para garantizarlo. Y después aparecen en esta diapositiva, como en la siguiente, universidades, es decir, sellos académicos que que también son empresariales, donde hablan del compliance y donde esta conformidad se unen al sector deportivo, el mundo académico. Y en las últimas diapositivas, me faltan 20 segundos, simplemente es indicar un apéndice de RIASPORT que surge a través de una convocatoria en el Consejo Superior de Deportes, donde nos presentamos alrededor de unos 70 proyectos y nosotros fuimos uno de los 21 ganadores, donde en este foro nos presentábamos sobre todo académicos, profesionales, mundo público y privado, que querían dar respuesta a la seguridad deportiva. Como veis en esta diapositiva, la página web y diferentes grupos de trabajo, donde en la siguiente diapositiva podéis encontrar que realizamos diferentes actividades y la marca RIASPORT se quiere asociar con seguridad deportiva. Nos hemos expandido solo en este año en estos diferentes países y mañana os invitamos, en la siguiente diapositiva lo podéis ver, cómo es el tratamiento de esta seguridad en cuanto a piscinas y centros acuáticos, así como en la última diapositiva que os queremos exponer, el próximo 12 y 13 de noviembre tendremos el segundo congreso, en este caso virtual, de RIASPORT. Dar las gracias al Consejo COLEF y la verdad es que hemos tenido un poco de impasse en esto de no ir controlando nosotras las diapositivas, así que muchas gracias y sentimos pues estos retardos de las diapositivas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que era muy importante establecer cómo debemos hacer estos protocolos de seguridad y estaremos muy pendientes de esas formaciones que nos has comentado, porque seguro que serán muy enriquecedoras. Vale, pasamos al turno de preguntas. Vamos a comenzar por el doctor José Antonio López Calvet. Le tenemos, por favor, para darle acceso. Fenomenal, muy buenas. No te has movido mucho por lo que veo hasta este momento. Pasamos al turno de preguntas y, bueno, en concreto, tenemos una participante, en concreto se llama Lidia, también como yo, y nos pregunta cómo afecta todo esto que nos has contado del receptor del virus al hecho de que las mujeres parecen tener consecuencias menos graves que los hombres en esta patología. Bien, podría tener que ver con la distribución de receptores, ¿vale? Podría ser un mecanismo. Y el otro podrían ser también diferencias en la respuesta inmune. Entonces, o sea, que sí que es verdad que puede... Si realmente no sabemos por qué, parece ser que es más grave en los hombres que en las mujeres. Tenemos también otra pregunta, que es que, bueno, en base a
tu experiencia, ¿no? Y a tus conocimientos, ¿qué consideras más influyente para ese posible efecto protector del ejercicio? ¿Esa mejora del sistema inmune o bien esa reducción de los factores de riesgo que ya conocemos que son bueno, pues como son la obesidad, la diabetes tipo 2 o la hipertensión, que son factores que afectan al desarrollo o a la gravedad de la enfermedad? Bien, en este momento no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, no sabemos exactamente cuál es el mecanismo. Si me preguntas qué es lo que yo creo que la variable número 1 es el sistema inmune. Y luego la variable número 2 posiblemente tenga que ver con factores que favorecen la extensión del virus y la invasividad. Y entre estos factores pueden estar mecanismos que favorecen la inflamación crónica, como ocurre con la obesidad, las enfermedades crónicas de alta prevalencia, insuficiencia cardíaca, EPOC, etc. Y por otro lado, podrían ser factores genéticos que tengan que ver con la cantidad de proteína receptora que uno tiene, ¿vale? En este momento no sabemos exactamente qué diferencias hay en la cantidad de proteína receptora entre hombres y mujeres, cómo varía con la edad, cómo varía con el ejercicio, cómo varía con la dieta. Y todos estos factores son muy importantes para poder establecer realmente cuál es el riesgo que tienen las personas. Por no saber, ni siquiera sabemos, por ejemplo, si las personas que se dopan con testosterona, de los que hay muchos en muchos gimnasios, si estas personas podrían tener mayor riesgo porque aumente la expresión de la proteína receptora, que es algo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, si es algo que depende de la testosterona y los hombres tienen más riesgo porque tienen testosterona, entonces doparse con testosterona sería doblemente malo, ¿eh? Aparte de todos los efectos secundarios que tiene, tendríamos que añadir ahora el riesgo de aumentar la severidad del COVID. O sea que es algo que es necesario estudiar y por eso presentamos nosotros nuestro proyecto de investigación. Pues muchas gracias. Incertidumbre de momento, ¿no? Es lo que nos toca. Sí, lo que nos toca. Sí. Vi una pregunta interesante en ¿cómo se llama esto? En el chat. En el chat, ¿vale? Sí, que la tengo. Hay Bueno, una no sé. persona sí que pregunta si entre las personas que vamos a biopsiar hay personas que estén tomando inhibidores de los receptores de angiotensina. Esto se debe a que este medicamento puede modificar la cantidad de receptores de angiotensina y se supone que también afecta a la cantidad de receptores de angiotensina 2, o sea, de proteína angiotensina 2. Bien, no tenemos incluido personas que estén tomando estos medicamentos, igual tenemos 1 o 2, ¿vale?, en nuestro cohorte, pero sí que tenemos pensado en un futuro darle estos medicamentos a voluntarios y ver si se modifica o no la expresión de la proteína receptora. Fenomenal. Pues yo creo que de momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Si surge alguna más, te volveremos a molestar un poquito más. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a pasar a Nacho Ara, al doctor Ignacio Ara. Tenemos varias preguntas para él. Ya te tenemos ahí. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la primera y es, has hablado de precaución en relación al ejercicio de alta intensidad, ¿no? Y qué sucede con los niños, ¿no? Porque, bueno, ¿qué se sabe hasta ahora en relación a ello? ¿Cómo les paramos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que es complicado a veces que no realicen realmente ejercicio de alta intensidad. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, la verdad es que sabemos poco. La verdad es que, como decía antes el doctor López Calvet, ni siquiera sabemos los mecanismos que explican muchas de las cosas que están ocurriendo y cómo factores que hacen ruido en esas explicaciones pues pueden estar escondiendo la respuesta. Sí parece algo que está contrastado, que cada vez se conoce con más certeza, es que los niños tienen menores consecuencias que los adultos. Con lo cual, yo creo que el caso de los niños, aparte de que por sí los niños tienen unos umbrales distintos de intensidad que los mayores y sus capacidades fisiológicas se asemejan más a un atleta de resistencia entrenado que a una persona mayor sedentaria, yo diría que no hay que
probablemente de un continuo entre poco y mucho sería donde probablemente estuviéramos más cercanos al ámbito de que los niños es donde quizás sea más posible realizar actividad física moderada, vigorosa, siempre y cuando podamos seguir las recomendaciones, que yo creo que el Consejo COLEF tiene recomendaciones docentes de educación física para una educación física escolar de calidad, que se llama, o en la nueva normalidad. Pero sobre todo creo yo que, y pongo el ejemplo de mi hija, ¿no? Mi hija está, por ejemplo, patinando, cumpliendo las distancias, con la higiene de los materiales y bueno, supuestamente no ha tenido ninguna complicación, le han hecho un test en un momento dado determinado por el colegio, con lo cual es una niña que puede realizar actividad física moderada y vigorosa y digamos que aunque hay que ser prudente, pues sin dejar de cumplir todas las normativas, haciéndolo en el exterior, cuidando con la higiene, pues es donde a lo mejor tengamos que tener menos cuidado. Esto nos lleva al otro extremo, que probablemente si los niños son los que potencialmente menos problema tienen con la actividad física vigorosa, ¿quiénes son los que más lo tienen? Pues probablemente sean los mayores. De hecho, nosotros tenemos mucho contacto con médicos geriatras responsables de los servicios de geriatría de varios hospitales con mucho prestigio aquí en España y nos hablan de que son los mayores probablemente que tienen menos reserva fisiológica, aquellos donde casi cualquier tipo de actividad enseguida se convierte en vigorosa. Con lo cual, a lo mejor, bueno, pues hay que ir adaptando en función de la población. Yo creo que la pregunta es muy pertinente, la respuesta es poco concreta porque no se sabe realmente, pero sí que podríamos decir que donde más cuidado tenemos que tener es cuanto más mayor es la persona. Y bueno, lo que sí que está claro es que hay que tomar todas las medidas previas, las medidas durante y las medidas posteriores. Y sí que es cierto que yo que sigo las noticias habitualmente sobre este tema, los brotes que ha habido en actividades físico-deportivas son escasos. Aquellos que se han producido han sido porque no se han seguido las normas. Yo leía la semana pasada un brote que hubo en Canadá con 40 o 50 personas, fue consecuencia de que no llevaban mascarilla en un sitio cerrado. Entonces, probablemente de lo que podía haber sido una persona o dos en una mala praxis, vamos a llamarla así, pues se pasó a ser 40 personas porque no se cumplieron las recomendaciones. Estoy hablando por hablar porque no conozco los detalles de ese caso, ¿no? Pero sí que creo que en nuestra mano y con lo poco que conocemos está el rodear de la máxima seguridad posible a estos actos profesionales, que es de lo que yo me refería, ¿no? Si los niños hacen una educación física escolar segura, si cuando van a actividades extraescolares sigue habiendo la distribución de la cantidad de los grupos, la distancia, el material, squash, por ejemplo, o otro tipo de actividades que no hay contacto, perdón, que he dicho squash, pero quiero decir pádel, ¿no? Mi hija también hace pádel. Entonces está al aire libre, no se tocan entre los niños, tienen la distancia de seguridad, cada uno tiene su raqueta, las pelotas, etcétera, etcétera. Creo que empieza a ser la intensidad del ejercicio en niños menos importante de lo que podría ser en mayores, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ante la duda, prudencia, ante la duda, ajustarse a las recomendaciones y ante la duda, cumplir con las recomendaciones sanitarias. Creo que es, como decías tú, el sentido común, que aunque a veces es el menos común de todos los sentidos, creo que es lo que hay que aplicar ahora. Desde luego. Bueno, tenemos también otra pregunta que es si sabemos si los asintomáticos, los que han pasado la enfermedad pero sin síntomas, tienen los mismos posibles problemas post-COVID para la práctica del ejercicio o no. Y si es que no, pues si a lo mejor ese grado de precaución con ellos debe ser menor. Bueno, si partimos de la base de que sabemos que es asintomático positivo, estamos ya en el escenario donde un médico tiene que hacerse cargo de esa persona previamente a realizar la práctica deportiva. Si suponemos que podría haber algún asintomático que pudiera empezar a hacer ejercicio físico, volvemos al pre-COVID. Y el pre-COVID es, pensando que es una persona sana, volveríamos a pensar qué tipo de intensidad quiere hacer, qué tipo de estado previo de nivel de actividad física tenía y, bueno, en función de esas variables iríamos por el árbol de decisión hasta el punto en que nos tomara. Si tiene antecedentes médicos, pues tendría que tener el reconocimiento médico independientemente del COVID y si no los tenía, pues ir por el árbol de decisión. Pero bueno, en todo caso yo creo que hay que pensar que todos podríamos estarlo sin saberlo. Creo que ese es el punto de salida de los profesionales, es decir, bueno, ¿qué pasaría si lo tuvieran? Vamos a empezar con actividad física ligera moderada. Si los deportistas son conocedores de los riesgos, aceptan esos riesgos, firman un consentimiento informado y, bueno, desde luego yo recomendaría que si hay medios económicos disponibles siempre hubiera un reconocimiento médico. Sería la mejor de las soluciones, pero en los casos donde no los hay, la gente no debe dejar de hacer actividad física, no tiene que ser un freno eso, sino que tiene que seguir las pautas que ya existían antes y que ahora se tienen que complementar con las nuevas actualizaciones como consecuencia del COVID. Fenomenal. En ese sentido también nos preguntaban
si considerarías pertinente hacer test, ya sea de PCR o de antígenos, previo a la práctica de cualquier tipo de ejercicio físico. Yo, por supuesto que si se pudiera hacer el test a todo el mundo sería mejor. Ahora, si me preguntas, ¿debería ser obligatorio para poder hacer actividad física? Yo creo que entonces entramos en una barrera muy importante para poder hacer actividad física. Y eso es precisamente por lo que han aparecido los algoritmos de decisión que yo comentaba antes. Porque si obligábamos a todo el mundo a pasar reconocimientos médicos, pruebas de esfuerzo, electros en reposo, ecocardiografías, en general, en población general, pues podía darse un caso donde estuviéramos frenando más que animando, ¿no?, a hacer práctica deportiva. En esto ocurre lo mismo. Si hubiera los medios necesarios, no tuviera que pagarlo la persona, las entidades se hicieran cargo de ese coste y pudiera ser un elemento más para dar seguridad a los entrenadores, claro que sí, si pudiéramos mucho mejor. Pero como esa no es la realidad donde vivimos, se recomendaría, igual que yo recomiendo el reconocimiento médico a todo el mundo que sea posible, pero luego tenemos que valorar si ese hecho va a frenar la práctica deportiva. Creo que bueno, pues que la importancia de que la gente no sea inactiva y que la dosis de ejercicio físico sea insuficiente es mucho más peligroso que el riesgo que se puede correr si lo hacemos con los algoritmos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo. En ese sentido, tenemos una pregunta que es, bueno, que cómo podría llegar a afectar a la salud o a la condición física, tanto a corto, medio y largo plazo, si realmente no hacemos ejercicio de alta intensidad con ciertas poblaciones, ¿no? O sea, es decir, los riesgos están ahí, es muy, muy, muy importante en este momento realizar ejercicio aeróbico de alta intensidad, por ejemplo, o estando en la situación en la que estamos, podemos asumir el riesgo de que quizá la condición física se reduzca. Bueno, esto es como decir algo, ¿te importaría no hacer algo que es bueno para ti? A ver, yo sinceramente pienso que no se justifica bajo ningún punto ir contra las recomendaciones ni de seguridad ni de buena praxis profesional. Entonces, lo primero es la salud, lo primero es proteger al ciudadano, y si hay que elegir entre correr un riesgo que pueda llevar a algo, una consecuencia fatal de infección o de exposición innecesaria, porque no hemos podido hacer actividad física vigorosa y la hemos tenido que hacer moderada, yo lo tengo claro, nunca podría en riesgo a un cliente, a un familiar, a una persona o a un alumno. Entonces, no se trata de elegir entre papá y mamá, se trata de que hay que hacer las dos cosas. Se trata de que vamos a hacer ejercicio físico, ahora mismo el vigoroso está desaconsejado porque no tenemos la certeza de que las personas no hayan podido sufrir COVID o hayan sido asintomáticas. Vamos a empezar con ligero y moderado, vamos a reservar esos actos para aquellos casos donde son menos peligrosos, menos importantes. Vamos a intentar testar lo máximo posible a las personas, seguir las recomendaciones médicas, recomendar los reconocimientos médicos, los test que se puedan. Y bueno, como digo, pues en los niños el continuo es un poquito menos grave, en los mayores es un poquito más serio, y vamos a intentar movernos con la máxima prudencia que podamos siempre en ese escenario y sin tener que elegir entre poner en riesgo o nunca hacer ejercicio de alta intensidad. Yo prefiero hacer ejercicio de moderada intensidad y mantener la máxima posible protección para todas las personas. Fenomenal, Nacho. Bueno, pues de momento nada más. Pasamos a las últimas dos ponentes. Muchas gracias. Si surge cualquier otra, te la hacemos llegar. Gracias, Nacho. Gracias. Bueno, pues para la doctora Marta García y la doctora Rosario Teba, en concreto la primera que nos indican, bueno, pues en concreto centrándose en el baloncesto y el fútbol sala no profesional y en instalaciones cerradas, parece ser que están entrenando sin test previos y además sin usar mascarilla, ¿no? ¿Consideráis vosotras desde vuestro expertise, desde vuestro conocimiento, que esto es seguro? ¿Y cómo lo veis en relación a la competición que empieza para ellos en noviembre, nos indican? ¿Contesto yo, Marta? Sí, empieza tú y luego comento. Bueno, pues a ver, yo te digo, lo primero habría que ver en qué comunidad autónoma están ellos entrenando, ¿vale? Esa es la primera parte y habría que ver la federación de esa comunidad autónoma, qué protocolo ha establecido para los entrenamientos y las competiciones. Entonces, yo te puedo decir que aquí en Andalucía las federaciones que han presentado protocolo
y se lo han presentado a la Consejería de Sanidad y esta lo ha aprobado, pueden empezar a entrenar en las instalaciones deportivas conforme a lo que dice esa normativa. ¿Qué es lo que están haciendo las instalaciones deportivas que acogen a esos deportistas que están practicando en una instalación que no es propia de ese club? Pues lo que están haciendo es obligándoles a firmar un consentimiento de que van a cumplir rigurosamente esa normativa, ¿vale? Entonces, no sé el caso concreto, si la federación le ha aportado a ellos los protocolos, si sus entrenadores se lo han facilitado y se lo han leído conjuntamente para saber qué es lo que tienen que hacer y demás. En cuanto a si la actividad es segura o no es segura, también nosotros entendemos que tiene que primar el sentido común. Es decir, el entrenador tiene que saber cuándo una actividad, primero intentar, bueno, pues hacer actividades más técnica individual y demás en un alto porcentaje dentro de la sesión. Y si se está haciendo en espacios cubiertos, pues a lo mejor hacerlo en grupos reducidos. No que todo el mundo esté entrenando simultáneamente, sino que a lo mejor la sesión de entrenamiento, pues a lo mejor no dura 2 horas, dura 1 hora para un grupo y dura otra hora para otro grupo y trabajar en lugar de un grupo conjunto con 2 grupos, burbuja hasta que se establezca, bueno, pues qué es lo que dice la normativa de esa federación. Lo que sí que está pasando en Andalucía es que para poder comenzar a competir, aunque las federaciones sean no profesionales, todos los deportistas han tenido que pasar un test COVID. Sanidad, a través de las unidades que hay aquí de medicina del deporte, ha puesto a disposición gratuitamente de todas las federaciones que los deportistas puedan pasar un test COVID. Entonces, no sé, ya te digo, en el caso de la comunidad autónoma en cuestión, pero es gratuito, es decir, que no está suponiendo ningún coste para ellos. Y en cuanto, ya te digo, ya para finalizar, el Consejo COLEF dio una webinar muy interesante y ha sacado unas pautas que, desde mi punto de vista, yo las he seguido con mis actividades, con las que nosotros ofrecemos tanto a nuestro público adulto como a nuestro público infantil. Y yo creo que también hay que concienciar a esos entrenadores, si no tienen esa información, facilitársela, revisarla e intentar adaptar los entrenamientos en la medida de lo posible. Y cuando se pueda, salir a una pista polideportiva exterior de toda la vida, cuando no llueva y demás, intentar hacer los entrenamientos afuera, que tampoco pasa nada porque entrenemos afuera en estos momentos. Hay que adaptarse en ese sentido también, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si le he contestado, pero esa es mi opinión. Sí, Gracias. simplemente añadir una consideración. Es cierto que los entornos cerrados, vamos a verlo al revés, que los entornos abiertos favorecen en reducir ese posible contagio por COVID casi en un 20%, pero evidentemente los espacios cerrados tenemos que considerar la ventilación, las dimensiones, el aforo, sobre todo la circulación, la concurrencia, así que al respecto también tenemos que tener estos aspectos controlados y, como comentaba la compañera, han pasado las administraciones la pelota a los clubes, por así decirlo, que tienen que dar ese consentimiento, pero es que esto no es pasar la pelota a uno, es que esto es un trabajo conjunto en el que yo me ocupo de una cosa, yo de otro, y por tanto las unidades de diagnóstico, en este caso en Andalucía, pues se están favoreciendo. También salió una noticia que la Federación Española de Fútbol pues iba a ayudar para este acceso a la competición, no solo a sus futbolistas, sino que iba a entregar también un número muy importante de dosis para el resto de las federaciones. Por tanto, esto no es un problema de cada uno, sino que es un problema compartido y, por tanto, tenemos que dar soluciones compartidas. Desde luego. Bueno, pues siendo además expertas en aspectos de seguridad, ¿no? y de protocolo, nos preguntaban cómo podemos realmente concienciar a la gente que hay que realizar ejercicio físico atendiendo, por ejemplo, a gente mayor, ¿no? Que incluso pues tiene miedo de salir a la calle o que quizá con mascarilla se agobia. ¿Cómo podemos llegar a esa gente para que se sientan seguros a la hora de realizar ejercicio físico? Al respecto, la semana pasada pues tuve la suerte de colaborar en un webinar con Portugal que organizaba el Instituto
de Deporte, Juventud y la Asociación de Gestores, entre otros, y la empresa Mondo, que me invitaron, y estuvieron durante 2 días exponiendo un caso práctico en el que una de las primeras actividades que en Portugal activaron fueron con los seniors, es decir, con los mayores. Entonces, lo que hablaban mucho es de esa responsabilidad, esa comunicación y sobre todo informarles. El riesgo cero no existe, pero ni antes del COVID ni ahora. Lo que existe es el sentido común, la prudencia sobre todo, y sobre todo explicar muy bien y comunicar muy bien lo que vamos a hacer, tanto con mayores como con niños. Evidentemente, a mayor edad, ya nos lo han estado comentando los compañeros anteriores, hay más comorbilidad y por tanto más factores asociados que pueden en un momento dado, que no se siga el protocolo de desinfección, distancia, etcétera, causar o aumentar esta patología, pero sin duda práctica, hay que seguir realizando actividad física. Yo tuve la suerte que en el momento de la pandemia 3 universidades nos unimos para analizar qué estaba pasando con la actividad física en este momento de pandemia, y hemos analizado, ya hemos publicado algunos resultados en el que se redujo de forma importante la práctica, además mucho más en mujeres, porque se asociaba con otros aspectos. Por tanto, al respecto, hay que seguir con la práctica y sobre todo en esa intensidad disminuyó, pero es que ahora la OMS y la CSM recomienda que vayamos a actividades suaves o moderadas, es decir, hacer cero es peor que hacer algo. Por tanto, vamos a hacer algo y en ese algo entran todos los núcleos de población, de 0 a 99, 120, los años que se lleven. Pues muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a finalizar, puesto que además nos hemos pasado ampliamente ya del tiempo que teníamos previsto. Y bueno, hemos leído muchas preguntas en relación al uso de las mascarillas y posible problemática que puede tener. Hicimos ya una webinar desde el Consejo COLEF y con apoyo del CSD. Os invito a visualizar dicha webinar porque aclaramos muchas de las cuestiones que estabais planteando en el chat. Y sin más, pues agradecer a todos los que habéis estado, a los que veréis esta webinar en el futuro una vez la publiquemos en redes sociales. Y bueno, pues nada más, por mi parte un placer, y que lo más importante de todo, creo que el mensaje ha quedado muy claro, que es precaución, pero es importante que no realizar ejercicio físico es peor que tener que realizarlo aunque sea a menor intensidad. Sin más, muchas gracias a todos y buenas tardes.